Hola y bienvenido a 20 minutos con Jesús. Hay momentos en la vida en que lo que tienes en tus manos parece completamente insuficiente. Miras la tarea que tienes por delante, la responsabilidad que tienes ante ti, la batalla que estás afrontando, y todo en ti susurra el mismo pensamiento: esto no es suficiente. No hay suficiente fuerza, no hay suficientes recursos, no hay suficiente gente, no hay suficiente confianza. Es exactamente aquí donde nos encontramos con la historia de Gedeón. Gedeón no era un líder natural lleno de confianza y audacia. Era cauteloso, vacilante y profundamente consciente de sus limitaciones. Cuando Dios lo llamó, Gedeón se vio como el más pequeño de su familia, del clan más débil. Él no vio a un guerrero, Dios sí, y sin embargo, incluso después de que Gedeón obedeciera, incluso después de reunir un ejército, Dios hizo algo inesperado. Comenzó a reducir. De miles, Dios redujo el número a 300. Este momento nos obliga a afrontar una verdad difícil. A veces Dios nos quita aquello en lo que confiamos para que podamos aprender a confiar plenamente en Él. Gedeón podría haber sentido alivio con un ejército numeroso. La cantidad nos da seguridad, nos hace sentir preparados, nos hace creer que tenemos el control. Pero a Dios no le interesaba darle confianza a Gedeón en la cantidad. Le interesaba formar su fe. Dios dijo: en esencia, si entras en esta batalla con tantos hombres, creerás que la victoria vino de tu fuerza. Y Dios estaba protegiendo a Gedeón de una confianza equivocada. Esto es importante, porque muchas veces le pedimos a Dios que añada cuando Él decide refinar. Le pedimos que aumente cuando nos enseña a confiar. Le pedimos que fortalezca lo que parece impresionante mientras moldea lo que es obediente. 300 hombres contra un ejército inmenso no tenía sentido en la naturaleza. Pero Dios no obraba a escala natural, obraba a escala espiritual. La fe no comienza cuando te sientes capaz. La fe comienza cuando obedeces a pesar de sentirte incapaz. Gedeón tuvo que enfrentarse al miedo que muchos de nosotros enfrentamos. ¿Qué pasa si lo que tengo no es suficiente? Y Dios respondió a ese temor no dándole más, sino prometiendo su presencia. Aquí es donde ocurre la activación, porque muchas veces Dios nos lleva a situaciones donde la única explicación del éxito será Él. Él elimina el exceso para que la fe se mantenga firme. Reduce las distracciones para que la obediencia se enfoque. Permite la debilidad para que la dependencia crezca. Los 300 no fueron elegidos por ser los más fuertes, fueron elegidos por su atención. Estaban alerta, estaban en posición de escuchar y responder. Dios no estaba formando un ejército de fuerza, estaba formando un ejército de confianza. Esta es una palabra para cualquiera que sienta que Dios ha reducido algo en su vida. Quizás sienta que su apoyo es menor, quizás sienta que sus recursos son limitados, quizás sienta que su confianza se tambalea, quizás aquello en lo que antes confiaba ya no existe. Esto no significa que Dios te esté abandonando, quizás significa que te está preparando. La reducción en las manos de Dios no es un castigo, es un posicionamiento. Cuando Dios reduce, a menudo elimina aquello que podría competir con la confianza.
despeja el espacio para que la fe pueda respirar. Enseña al corazón a apoyarse no en lo visible, sino en quién es Él. Gedeón y los 300 no ganaron por estrategia ni por número. Ganaron porque la obediencia se enfrentó al poder de Dios. Y aquí está la activación para tu corazón hoy. Deja de medir tu llamado por lo que te falta. Deja de descalificarte porque lo que tienes te parece pequeño. Deja de asumir que Dios no puede obrar a través de lo que parece insuficiente. Dios no se deja intimidar por tus limitaciones. Él obra a través de ellas. Lo que tienes puede parecer pequeño, pero la obediencia lo hace poderoso. La confianza lo hace efectivo. La fe lo pone en manos de Dios. No estás mal equipado. Se te invita a confiar más profundamente. Dios no necesita lo que parece impresionante. Busca lo que se entrega. Y cuando sigues adelante con lo que tienes, aunque parezca poco, Dios responde a esa obediencia con su presencia. 300 fueron suficientes porque Dios estaba allí. Y cuando Dios está contigo, lo que parece poco se convierte en más que suficiente. Hay un momento en la historia de Gedeón que muchos reconocemos al instante. Es el momento en que la obediencia ya ha comenzado. La fe ya ha dado un paso, y aún así, Dios dice, aún es demasiado. Demasiada seguridad, demasiada confianza en lo visible. Esto es incómodo, porque la reducción rara vez se percibe como progreso. Cuando Dios reduce, puede sentirse como una pérdida, puede sentirse como un retroceso, puede sentirse como quedar expuesto. Gedeón ya había obedecido, ya había reunido hombres, ya había dado un paso al frente, y entonces Dios volvió a reducir el número. La reducción enfrenta el miedo de una manera muy personal. El miedo pregunta, ¿y si esto no es suficiente? El miedo pregunta, ¿qué pasa si fallo ahora? El miedo pregunta, ¿qué pasa si parezco un tonto confiando en Dios de esta manera? Dios no ignora estos temores, los aborda cambiando los cimientos de la confianza. Gedeón nunca debió confiar en el tamaño de su ejército, debió confiar en la presencia de Dios, pero esa confianza solo se forja cuando se eliminan otros apoyos. Es por esto que Dios a menudo reduce aquello en lo que nos apoyamos. A veces reduce los números, a veces reduce los recursos, a veces reduce la certeza, a veces reduce la comodidad, no para hacernos daño, sino para reposicionar nuestra confianza. Cuando Dios reduce, está haciendo una pregunta al corazón. ¿En qué estás confiando realmente? Gedeón tuvo que afrontar la realidad de que la obediencia no garantiza la comodidad. La fe no elimina el miedo. La confianza no siempre se siente fuerte al principio, pero Dios no espera a que el miedo desaparezca para actuar. Nos invita a acompañarlo en su camino. Aquí es donde la fe se vuelve activa. La fe no es fingir que el miedo no existe. La fe es elegir la obediencia mientras el miedo aún está presente. La fe es dar un paso adelante mientras el resultado aún es incierto. La fe es confiar en Dios cuando el plan no tiene sentido para la mente natural. Los 300 hombres no fueron seleccionados por su valentía, fueron seleccionados por su atención. Dios estaba formando un grupo que lo escucharía,
lo seguiría y dependería completamente de él. Esto nos dice algo importante. Dios valora la capacidad de respuesta más que la confianza. La confianza se puede construir. La capacidad de respuesta debe elegirse. La historia de Gedeón nos recuerda que Dios no necesita que nos sintamos fuertes. Necesita que permanezcamos disponibles. No exige que lo entendamos todo. Nos pide que nos mantengamos alineados. El miedo pierde poder cuando la confianza se convierte en el foco. Y Dios sabía que si Gedeón ganaba con un ejército numeroso, el miedo volvería en la siguiente batalla. Pero si Gedeón aprendía a confiar plenamente en Dios, la fe permanecería mucho después de la victoria. La reducción fue entrenamiento. Esto habla profundamente de las épocas en las que la vida se siente más pequeña que antes, cuando el apoyo parece reducido, cuando las opciones se sienten limitadas, cuando lo que una vez se sintió sólido ahora se siente frágil. Estas temporadas no son evidencia de abandono. A menudo son invitaciones a una fe más profunda. A veces Dios nos quita lo que nos parece seguro para que podamos descubrir lo que es seguro. Y Dios mismo está seguro. Gedeón no ganó porque 300 fuera estratégicamente suficiente. Ganó porque Dios estaba presente, guiándolos y luchando por ellos. La victoria nunca fue cuestión de números, fue cuestión de obediencia frente al poder divino. Aquí está la activación de hoy. No te resistas a la reducción cuando Dios es quien la dirige. No interpretes la limitación como descalificación. No asumas que menos significa fracaso. En manos de Dios, menos puede convertirse en claridad. Menos puede convertirse en enfoque, menos puede convertirse en libertad. Lo que parece reducido en realidad puede refinarse. Dios te está enseñando a no confiar en lo que se puede contar, medir o controlar. Te está enseñando a confiar en quién es Él. Y cuando la confianza cambia, el miedo comienza a perder su control. Gedeón siguió adelante con menos de lo que esperaba, pero con más que suficiente, porque Dios estaba con él. Y eso sigue siendo cierto hoy en día. Cuando Dios está contigo, lo que parece insuficiente se convierte en exactamente suficiente para su propósito. Hay un punto de inflexión sagrado en la historia de Gedeón que ocurre después de la reducción. Es el momento en que todo lo que una vez le resultó familiar desaparece y solo queda la obediencia y la confianza, sin excesos, sin plan B, sin seguridad visible, solo Dios y el paso adelante. Aquí es donde la fe pasa de la teoría a la entrega. Gedeón se encuentra con 300 hombres, enfrentándose a un enemigo que aún parece abrumador. Nada en la situación sugiere ventaja, nada parece seguro, nada parece lógico, y sin embargo, este es el lugar exacto donde Dios decide actuar. ¿Por qué? Porque a Dios no le interesa compartir la gloria. Si la victoria pudiera explicarse por números, estrategia o fuerza humana, la presencia de Dios sería opcional en la historia. Y Dios nunca permitirá que su obra se confunda con los logros humanos. Este es el quid de la cuestión. Dios reduce para que la confianza se vuelva pura. Dios limita para que la dependencia quede clara. Dios quita para que la fe se haga visible.
Gedeón no solo perdió soldados, perdió toda razón para jactarse, toda excusa para confiar en sí mismo, toda ilusión de control. Y eso es profundamente incómodo, porque el control nos hace sentir seguros. El control nos hace sentir capaces. El control nos hace sentir preparados. Pero el control nunca ha sido la fuente de la victoria en el reino de Dios. La confianza es. En el momento en que Dios redujo el ejército de Gedeón, no lo debilitó. Fortaleció su fe, le enseñó que la victoria surge de la alineación, no de la suficiencia. Y aquí es donde muchos creyentes luchan. Queremos que Dios nos use, pero primero queremos sentirnos fuertes. Queremos obedecer, pero queremos seguridad antes de actuar. Queremos fe, pero queremos que la seguridad sea lo primero. Pero Dios invierte el orden. Él te llama a confiar antes de que te sientas listo. Él te pide que des un paso antes de ver el resultado. Invita a la obediencia antes que a la certeza. Esto no es crueldad, es formación, porque la fe que depende de la certeza es frágil, pero la fe que depende de Dios es inquebrantable. La obediencia de Gedeón en esta etapa fue silenciosa. No hubo palabras, ni argumentos, ni negociación. Simplemente siguió adelante con lo que Dios dejó en sus manos. Y este tipo de obediencia es poderosa. La obediencia silenciosa no llama la atención, no necesita aplausos, no necesita validación, solo necesita alineación. Dios a menudo realiza su obra más profunda en momentos que parecen insignificantes, sin multitudes, sin celebraciones, solo corazones que deciden confiar plenamente en Él. Y aquí hay algo importante. Dios no avergonzó a Gedeón por miedo. Al contrario, lo encontró en ese momento. Dios lo tranquilizó. Dios confirmó su presencia. Dios lo guió a través del proceso. Dios no desprecia la obediencia temerosa, la fortalece. Esto es reconfortante, porque significa que no necesitas una valentía perfecta para ser usado por Dios. Solo necesitas una confianza sincera. Hay temporadas en las que Dios, intencionalmente, te quitará aquello en lo que te apoyas para que aprendas a apoyarte solo en Él. Estas temporadas te hacen sentir vulnerable, te hacen sentir expuesto, te hacen sentir inseguro, pero son santos, porque en esos momentos tu fe se hace real. Ya no confías en Dios ni en sus recursos. Dios más la gente, Dios más planes de respaldo. Estás confiando en Dios, y cuando la confianza se vuelve singular, el poder se hace evidente. La victoria de Gedeón no fue contundente, fue innegable. El enemigo no cayó porque Gedeón fuera fuerte, cayó porque Dios estaba presente, y esa es la victoria que Dios quiere en tu vida, no una que demuestre tu capacidad, sino una que demuestre su fidelidad. Si Dios está reduciendo algo en tu vida ahora mismo, no te apresures a reemplazarlo. No entres en pánico, no asumas que estás siendo castigado. Pregúntate, en cambio, ¿en qué le está enseñando Dios a mi corazón a confiar? Porque la reducción no es eliminación por pérdida, es eliminación por enfoque. Dios no te quita nada, te prepara. Lo que parece menos, en realidad puede ser libertad. Lo que parece debilidad, en realidad puede ser alineación. Lo que parece una limitación puede estar posicionándote para una victoria que solo Dios podría explicar.
Gedeón siguió adelante con menos de lo que quería, pero con más que suficiente, porque Dios estaba con él. Y eso sigue siendo cierto hoy en día. Cuando Dios está contigo, nunca estás desprovisto de todo lo necesario. Nunca estás abandonado, nunca estás solo. Estás exactamente donde Dios puede mostrar su poder más claramente. Y ese es el lugar donde se forma la verdadera fe. Padre, venimos ante ti reconociendo que eres la fuente de toda victoria. Reconocemos que muchas veces lo que nos pides no tiene sentido para nuestro entendimiento natural, pero tus caminos siempre son más elevados, más sabios y perfectos. Hoy traemos ante ti todo temor que surge cuando lo que tenemos se siente pequeño. Señor, ves los momentos en que nos sentimos reducidos. Ves cuando el apoyo parece escaso, cuando los recursos parecen limitados y cuando la confianza se tambalea. En esos momentos, enséñanos a no entrar en pánico, sino a confiar. Ayúdanos a recordar que la reducción en tus manos no es pérdida, sino preparación. Te pedimos que fortalezcas nuestros corazones para obedecer sin necesidad de control. Elimina la necesidad de depender de los números, la aprobación o la seguridad visible. Enséñanos a confiar plenamente en tu presencia. Cuando el miedo nos susurre que lo que tenemos no es suficiente, recuérdanos que tú eres más que suficiente. Padre, ayúdanos a avanzar con silenciosa obediencia, sin buscar reconocimiento, sin exigir seguridad, sino confiando en que cada paso guiado por ti tiene un propósito. Cuando nuestro coraje se sienta débil, acompáñanos allí. Cuando nuestra fe se sienta frágil, fortalécela con ternura. Renunciamos a todo aquello en lo que nos hemos apoyado más que en ti. Liberamos toda falsa sensación de seguridad. Abandonamos todo plan B que nos impide confiar plenamente en ti. Enséñanos a mantener con ligereza lo que decidas eliminar y con firmeza lo que prometes dar. Señor, educa nuestros corazones en la dependencia. Que nuestra confianza se base en quién eres, no en lo que podemos medir o controlar. Cuando nos reduzcas, ayúdanos a ver con claridad. Cuando nos guíes hacia la vulnerabilidad, ayúdanos a mantenernos firmes en la fe. Cuando la obediencia parezca costosa, ayúdanos a recordar que tu presencia es nuestra mayor recompensa. Te damos gracias porque nunca nos dejas expuestos, nunca nos envías solos, nunca nos pides que confiemos en ti sin acompañarnos. Gracias por ser fiel incluso cuando nuestra fe se siente pequeña. Hoy elegimos de nuevo seguir adelante con lo que has puesto en nuestras manos. Elegimos la confianza sobre el miedo, la obediencia sobre el control, la fe sobre la certeza, y descansamos en la verdad de que cuando estás con nosotros, lo que parece poco se vuelve suficiente. Amén. Gracias por pasar este tiempo aquí. Que tu corazón se mantenga firme, tu fe se mantenga firme y tu confianza se mantenga firme en Dios. Y al continuar tu camino, recuerda esta simple verdad. Cuando Dios está contigo, lo que parece pequeño es más que suficiente. Hasta que nos volvamos a encontrar, descansemos en su presencia, caminemos en obediencia y confiemos en que Dios está obrando, incluso cuando los números sean pocos.